Hola, hola, estamos acá en nuestro en vivo de cómo hackear la mente, porque definitivamente la ansiedad y la depresión están demostrados que vienen por muchas razones, pero principalmente si uno gobierna su mente, pues es posible que pueda avanzar de una manera distinta. Así que vamos a invitar a Mariano, que es el coach español con el que ya hicimos anteriormente un en vivo y sabemos que a esta hora la gente en Colombia está en otra, de pronto están almorzando, pero si usted tiene un compromiso con usted mismo, se puede dar el derecho de oírlo ahora, oírlo después, porque va a quedar pregrabado. Así que vamos a invitar a Mariano. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. A ti muchas gracias por aceptar, qué rico tenerte de nuevo acá. Hicimos un en vivo muy lindo hace como unos meses, como 2 o 3 meses. Eh, Sí. y bueno, acá estamos de nuevo. Tienes nuevo look además. Sí, sí, estoy en una zona de España que hace mucho calor y bueno, me tuve que cortar el pelo, no me quedó otra. Ya te volviste español y todo. Sí, de a poco nos vamos adaptando, sí, 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 Oh, aquí. bueno, me alegra muchísimo. Y bueno, ya yo le estaba diciendo a las personas, igual esto va a quedar pregrabado, que sabemos que es que cuadrar nuestros horarios es complejo, es un reto, porque pues tenemos una Ujú. diferencia horaria bastante grande, 7 horas. Eso por un lado, y por otro lado, pues nosotros acá en Colombia a las 12 es como el día en el momento en el que tú estás almorzando, haciendo diferentes cosas, pero igual eso no es excusa porque esta información poderosa es importante que la dejemos grabada para que la gente pueda verla, oírla cuando, Ujú. cuando guste y cuando sea su momento, ¿no? Porque cada cosa yo creo que tiene su momento distinto para cada persona. Así que Mariano, bienvenido. Qué tema tan lindo, tan importante y es cómo podemos superar la ansiedad a través de hackear nuestra mente. ¿Qué significa hackear nuestra mente? Hackear nuestra mente es hacer una reprogramación, es hacer una limpieza del subconsciente. Porque, claro, nuestra mente se configuró con información externa y toda esa información externa nosotros la tenemos oculta en nosotros mismos, ¿bien? Y es un acto también de cocreación con el amor, ¿bien? Es un acto sí, de amor propio también, porque esto lo aclaro siempre porque hay veces que cuando se habla de reprogramación, hay personas que, por ejemplo, que vienen del ámbito muy religioso, ¿no? Y a veces reaccionan un poco en contra porque dicen, no, no hace falta reprogramar nada porque todo lo hace Dios, ¿no? Pero también que nosotros decidamos hacer una reprogramación, que es una técnica práctica muy pero muy poderosa que nos lleva a recibir un estado de paz, un estado de sanación, un estado de manifestación de realidad o un estado interno, como tú mencionas, salir de la ansiedad. También eso lo hacemos con el amor, lo hacemos con Dios, lo hacemos con la conciencia universal creadora, como cada uno le quiera llamar, ¿no? Entonces, eh, primero y principal tenemos que saber que hay una mente consciente, que es la que está bajo la supervisión de la conciencia, y ahí no puede haber nada raro, porque ahí solo existe el presente, pensamientos fluidos, y ahí están todos los pilares de la conciencia, porque aparte nuestra conciencia funciona ya con el sistema de pensamiento verdadero, Steffi. Y luego está la mente subconsciente, que esa es la que se puede hackear, la que se puede reprogramar. La mente consciente no hace falta, porque es un mínimo porcentaje y básicamente sí, quizás la podemos utilizar para ingresar información por medio de afirmaciones, por medio de acciones de confirmación. Se utiliza la mente consciente, pero la que se reprograma es la mente subconsciente. Y esa parte de la mente es donde la conciencia no llega, porque ya su alcance de observación no llega. Y es por eso que necesitamos
técnicas para ingresar y reprogramar, porque la conciencia ahí no observa, ¿bien? Así que eso sería un poco hacer una reprogramación, sí. Esa mente subconsciente es la que nos dice, como que nos advierte del peligro, la que siempre se está apresurando a ver lo que va a pasar o a sentir que sabe lo que va a pasar. Entonces es como si voy a tal parte, me puede pasar esto. Si tomo esta decisión, no, qué peligro, porque, o qué miedo que me pase algo. Y como que a veces vivimos en ese miedo por esta parte de la mente subconsciente. Es esa parte, Mariano. Sí, sí, porque es muy rápida. Por eso es importante que se reprograme. Porque muchas personas, por ejemplo, que sienten ansiedad, ataques de pánico, miedo sin motivo, en realidad muchas veces, claro, no llegan a saber por qué es. Hay veces que si uno está con un ataque de angustia, una crisis de angustia, o tristeza, o emociones que surgen, ataques de pánico, eh, y se preguntan, por qué razón me está sucediendo esto? Que quizás no puedo salir a la calle, no puedo levantarme de la cama. A veces no se encuentra muy fácil la razón porque es ultra rápida. Bien. Y de hecho ya son incontables los casos de personas que me dicen bueno, que llevan años haciendo terapia con una terapeuta o con un coach o con un psicólogo y quizás no logran sanar y se le repiten patrones. Bien. Claro, esto sucede porque es una parte de la mente que para lograr cambios necesita reprogramación. Y las heridas emocionales y todas las creencias falsas están ahí. Entonces, la terapia reflexiva, que es hablar y dialogar con un terapeuta, o un psicólogo, o un coach, muchas veces no alcanza. ¿Bien? Eh, ¿Por qué? Porque para ingresar hay que ingresar con una técnica y se requiere también mucha disciplina, sin intención obviamente de subestimar la terapia reflexiva, porque además yo también ofrezco terapia reflexiva, pero que además es muy útil para sondear las palabras que utiliza la persona y que se pueden ver los pensamientos conscientes que están debajo de la subconsciencia, pero después necesitamos ponernos manos a la obra con las meditaciones, con las afirmaciones, con los decretos, con los compromisos sistemáticos, constantes, en momentos adecuados del día para poder reprogramar, porque si no, no vamos a lograr cambio. Y la mente, sí o sí, para sanar, en la mayoría de los casos necesita transmutar el sistema de pensamiento falso al verdadero, al real, al original, porque muchas veces hay sufrimiento. Entonces, sí o sí se necesita reprogramación. Pero un poco a lo que mencionabas tú, ¿no? A tu pregunta, sí, es esa mente que nos protege. Por ejemplo, a ver si es muy rápida y nos puede proteger de cosas incluso hasta instintivas, ¿no? Que incluso viene de los antepasados, esa rapidez que tiene la mente para protegernos, porque tiene ese principal objetivo que es intentar mantenernos con supervivencia. Ok, perfecto. Es decir, un problema, una solución. Es decir, tenemos un problema o un reto, que eso es incluso casi inherente a todos los seres humanos, y es que por la sociedad, por la educación y por muchas razones nos metemos en un sistema de pensamiento falso que lo que yo leo es que el sistema de pensamiento falso es el sistema de pensamiento del miedo. Y tomamos decisiones por el miedo, terminamos relaciones por el miedo, no hacemos un viaje que de pronto teníamos muchas ganas de hacer por miedo y así vamos como viviendo una vida a través del miedo. Nosotros queremos saltar ese pensamiento de contrario al miedo y ahí es donde está tu solución, que es hackear la mente. ¿Cómo podemos hackear la mente para no autosabotearnos? Porque es que yo también veo que todo el tiempo, y me ha pasado a mí, estoy pasando contenta, estoy pasando feliz, pero muchas veces mi mente va un paso adelante y me dice, por ahí no, qué tal que te pase algo, qué tal que ese no sea el momento perfecto, qué tal que... Entonces vivimos como en ese futuro o en ese pasado, qué tal que me vuelvan a engañar, qué tal que me vuelva a pasar una cosa, qué tal que yo vuelva a creer y nos olvidamos de vivir en el presente. Entonces, ¿cómo hacemos para
a través de ese problema que ya lo tenemos identificado, que es el pensamiento del miedo, hackear nuestra mente, que sería la solución. Entre esto y esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es ese método, Mariano? Yo sé que tienes un libro Ujú. y el libro habla un poco de esto, entonces si nos puedes contar, sería maravilloso para ver por dónde empezar. Cosas prácticas que podamos hacer para hacer ese hackeo mental. Muy bien, muy interesante tu pregunta. Sí. ¿Cómo se hace una reprogramación del subconsciente? Vamos a ver el cómo y también métodos. Vamos a analizar métodos también, los más efectivos. Y sí, tiene mucho que ver también con lo que tú mencionabas, el sistema de pensamiento de miedo, ¿no? Que es para mencionar a la gente, es un sistema de pensamiento un tanto complejo porque tiene bastantes pilares que fueron programados en nosotros de manera subconsciente por la sociedad, ¿no? Según mi estudio o mi modelo de sistema de pensamiento falso, tengo detectados unos 24 pilares, ¿bien? Entonces ahí nos damos cuenta que cuando hablamos de saltearnos ese sistema de pensamiento o sanarlo, ese sistema de pensamiento, eso lleva un tiempo, ¿bien? Pero básicamente, ¿cómo se hace una reprogramación del subconsciente? Se hace repitiendo de manera consciente y voluntaria una serie de pensamientos en estado de vigilia. Se hace en ciertos momentos del día porque en esos momentos el subconsciente está más abierto. Son momentos específicos donde el subconsciente se abre a recibir nuevas ideas. Y tienen que ser formulados en tiempo presente y en primera persona durante una determinada cantidad de días, ¿no? Como mínimo unos 21 días o 25 días o un mes, hasta que esos pensamientos se conviertan en habituales para la persona. Ahí ya puede soltar las afirmaciones. ¿Por qué? Porque ya están en su mente consciente, ya fue reprogramada la mente, ¿no? Entonces, una vez que se cristalice y se rigidice ese pensamiento, y puede ser sobre cualquier cuestión a programar. Luego quizás vamos a ver algún caso puntual, pero idealmente esta técnica se utiliza para sanar el sistema de pensamiento, reemplazando pensamientos de miedo por amor o falsos por reales, ¿no? Y esa cristalización de pensamientos verdaderos produce una modificación en la forma de percibir, una forma de interpretar, en la forma de sentir, en la forma de actuar y luego una manifestación en la realidad. Es decir, una serie de pensamientos lograrán en cierto nivel manifestación en el plano físico. ¿Por qué? Porque va a cambiar nuestra forma de percibir y va a cambiar nuestra forma de proyectar realidad. Entonces, eso va a producir una manifestación, y no solo una manifestación física, sino también una manifestación de un estado interno, ¿no? La manifestación no siempre es idéntica a la programada, y eso es lo interesante. Por eso le llamamos a este proceso co-creación, porque lo hacemos en conjunto con una energía que es interdependiente de nuestra mente. Interdependiente significa que más allá de estar conectada a nuestra conciencia, tiene autonomía propia. Por ejemplo, cuando se repiten pensamientos para encontrar trabajo, por ejemplo, se desarrolla una voluntad, se desarrolla una iniciativa, una motivación para encontrar trabajo, pero siempre vendrán manifestaciones por añadidura relacionadas con la petición. ¿Bien? Quizás la persona manifestó su trabajo ideal, pero ese trabajo le permitió quizás conocer a una persona importante para su vida. ¿Bien? Por eso, pero claro, eso específicamente no lo pidió, pero vino relacionado, vino por añadidura, vino como regalo alineado con el deseo. Pero bueno, eso es en líneas generales cómo se hace una reprogramación. En cuanto a métodos, tenemos dos tipos, Steffi. Tenemos los métodos quirúrgicos, que los llamo yo quirúrgicos. ¿Por qué? Porque hay que ir a buscar las creencias. Hay que identificar las creencias y liberar la energía negativa que tienen enquistadas las creencias, ¿no? Creencias de situaciones no procesadas o situaciones no razonadas, y eso se hace con la terapia, ¿bien? Y entonces eso es un poco más quirúrgico y más de largo plazo, que igual produce una reprogramación, pero no es tan
efectivo como los métodos de limpieza, eliminación e incorporación de creencias verdaderas, que ahí es donde ingresan, este es el segundo método, ahí es donde ingresan las afirmaciones, los decretos y los compromisos sistemáticos por 30 días, en momentos del día claves, ¿bien? Entonces ahí la clave es la repetición. Bien. Ok, o sea que la repetición, entonces la creencia, es decir, si uno lleva 10 años diciéndose, no, es que yo soy la más fea del mundo, soy la más fea del mundo, y me levanto creyendo eso, como por dar un ejemplo hipotético, y yo me lo creo, voy a manifestar eso. Entonces, revertirlo es repetir, repetir, y llega el punto en que no solamente se piensa, sino que se va sintiendo. Entonces, si dije que era fea, no voy a decir, no, es que yo soy una mujer maravillosa, soy una mujer bonita, soy una mujer, y todo el tiempo me lo estoy repitiendo, así no lo sienta al principio, Mariano, tiene igual efecto positivo. Sí, esa es una duda muy, muy habitual y muy interesante, porque es verdad que a veces hay personas que no se creen lo que están diciendo, ¿no? Pero claro, en ese sentido, cuando se trata de reprogramar la mente subconsciente no le interesa si es verdad o mentira lo que nosotros estamos diciendo. Aquí se trata de reprogramar. Claro, muchas veces yo doy afirmaciones que dicen, no sé, tengo iniciativa, tengo una gran motivación, tengo un gran amor propio y claro, uno no se lo cree, pero no importa, aquí lo importante es la repetición y la constancia, ¿bien? Pero además de eso, también, Steffi, hay que agregarle algunas cosas. Es decir, se hace la rutina de afirmaciones, se empieza a reprogramar la mente en algún tema en particular, pero luego hay que hacer un plan de acciones de avance y confirmación. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, yo si quiero tener una casa, ¿bien? Y me hago afirmaciones como para tener una casa, decretos, compromisos a la mañana, a la tarde y a la noche, luego tengo que hacerme un plan de acciones concretas en el plano físico para reforzar ese deseo. Es decir, tendré que navegar por internet, tendré que mirar casas, tendré que analizar precios, tengo que analizar las comodidades, las diferentes alternativas, tengo que hacer cosas. Eso también es muy importante aclarar. Acciones de confirmación y luego blindajes, también se recomiendan. ¿Qué son los blindajes? Es como protección, perdón que te interrumpa, pero de eso no habíamos hablado. Entonces, repetición de algo que tú quieras co-crear y luego el blindaje. ¿Qué significa el blindaje? La programación contraria del entorno que nosotros podamos recibir de otras personas. Bien, es importante hacer blindajes porque si no se pueden producir conflictos de programación. Es decir, evitar en la medida de lo posible contradicciones, desvalorizaciones que ingresen a la mente, ¿no? Por ejemplo, si uno, o como tú, el ejemplo que tú mencionabas, ¿no? La persona, si se menciona que es fea, digamos que la persona empieza a mencionarse que es atractiva, ¿no? Empieza a mencionarse que es atractiva. Pero claro, si de repente tiene un grupo de amigos o amigas que le dicen que no es atractiva, eso en cierta forma tiene que ser indiferente a eso. Tiene que no escucharlo, tiene que no prestarle atención. ¿Por qué? Porque la mente se reprograma de los mensajes nuestros, internos, pero también se reprograma escuchando a otras personas, con mensajes externos. Claro, entonces es muy importante también cuidar el entorno. Yo eso lo he tenido como, lo he aprendido poco a poco, paso a paso en la vida y es de verdad cuidar el entorno porque a veces le damos acceso a muchas personas a nosotros, a nuestra vida y definitivamente no sabes qué intenciones tengan los otros o qué heridas tengan los otros, ni siquiera por un tema de maldad o de que las personas vayan a hacer las cosas porque tengan malas intenciones, sino que si no están vibrando con lo que tú estás vibrando, si no tienen objetivos comunes, pues es mejor no estar cerca de esas personas. Inclusive yo he visto lealtades familiares y lealtades de amistades que a pesar de que te hacen mucho daño,
igual siguen estando en la vida de las personas simplemente por conservar esas lealtades. ¿Cómo, cómo saber cuándo de verdad dejar de estar o de cambiar el círculo? Yo he venido cambiando mi círculo de una manera impresionante y cada vez lo hago más pequeño, pero más valioso. Pero ¿cómo hacer para no seguir esas lealtades familiares y lealtades de amistades que de pronto ya no le están aportando a tu vida lo que tú quieres que le aporten, que no van como en la vida de lo que tú quieres lograr, de lo que tú estás sintiendo, de lo que tú eres en la actualidad? ¿Cómo blindarse de Claro, eso, Mariano? Sí, eso puede conformar acciones de avance también, o sea, en el plan de acciones de avance y confirmación de mi propio deseo, si yo tengo un gran anhelo y un gran deseo por conseguir y, y veo que en mi entorno, las personas del entorno, aunque sean familia o aunque sean amigos de toda la vida, yo detecto desde el discernimiento, porque primero lo tengo que tener bien en claro, eso es fundamental. Entonces detecto desde el discernimiento que esas personas restan a mi anhelo, restan a mi deseo, que no me motivan para eso, que incluso me tratan de boicotear, que incluso me tratan de cortar las alas, de decirme contradicciones. En ese sentido, la persona tiene que valorar qué es lo importante. Si conservar la relación con esa persona o limpiar el entorno, es decir, que la persona no esté más en su vida. Pero ahí tiene mucho que ver, claro, quién es la persona. Porque no es lo mismo un amigo superficial, ¿no? Que uno, o un conocido, ni siquiera un amigo, que sea familia, ¿no? El padre, la madre. En líneas generales, cuando es familia, se recomienda el diálogo consciente, el diálogo con la persona, es decir, que uno se siente con el padre y se siente o se siente con la madre a hablar y a conversar de que está haciendo una reprogramación de la mente subconsciente porque quiere sanar alguna herida o porque quiere lograr algo y los mensajes en contra de eso no le van a hacer bien, no van a favor de ese deseo, ¿no? Obviamente, si las relaciones son más superficiales, podemos evitar a esas personas y cambiar el entorno radicalmente. Eso nos va a hacer muy bien. Todo esto lo que estoy mencionando y esta pregunta que tú mencionabas está vinculada con un concepto muy importante que es el alimento psicológico. Bien, porque este es un concepto que lo tenemos que hablar porque refuerza la programación. Bien, o sea, la dieta de alimento psicológico debe ser nutritiva. bien. Porque Qué claro, lindo estamos eso. acostumbrados. La dieta Sí, de alimentos psicológicos debe ser nutritiva, exacto, es como la vida es integral, entonces es alimentación, que acá hablamos en esta cuenta mucho de eso, ejercicio, que también es un pilar de esta cuenta, pero también la parte emocional y de pensamientos, lo que estás diciendo, la dieta psicológica debe ser nutritiva. Quedémonos con esa frase ahí por si alguien la quiere anotar, porque definitivamente también lo que uno oye, lo que uno ve y toda la información que llega a través de nuestros sentidos hace parte fundamental de una dieta que no precisamente viene de los alimentos. Exacto, exacto. Estamos muy acostumbrados a que cuando hablamos de alimento, nuestra mente asocie con el alimento físico para el cuerpo. Pero claro, en la reprogramación mental tenemos que considerar el alimento psicológico. ¿Qué vendría a ser? Serían las ideas, los mensajes con los cuales nutrimos nuestra mente. ¿Y en dónde hay alimento psicológico? Básicamente en nuestro entorno de personas, en amistades, en grupos, en lo laboral, en lo profesional, en el trabajo, en la familia, en la pareja, en los medios de comunicación, incluyendo redes sociales y plataformas virtuales, en los libros que consumimos, la música que escuchamos, las series y películas que vemos. Todo eso, como tú bien mencionabas, o sea, lo que nuestros sentidos absorben, o sea, tener en cuenta todo lo que absorben nuestros sentidos, las noticias de actualidad que vemos, ahí está el alimento psicológico. Ser conscientes de eso, del alimento psicológico que consumimos es fundamental. Básicamente se podría recomendar no consumir miedo a través de los canales que he mencionado, ¿no? El entorno, uno de los canales es el entorno físico, ¿bien? Y luego los medios virtuales.
Ahora bien, porque claro, todo deseo, todo anhelo, todo lo que querramos conseguir, si nuestro alimento psicológico o nuestro entorno de personas es compasivo, es empático, brinda apoyo, brinda ayuda, brinda colaboración, brinda alegría, generosidad, altruismo, que no hay agresiones, no hay conflictos, no hay discusiones, no hay violencia en general, todo eso nos ayuda. Pero también en las actividades que hacemos también está el alimento psicológico. O sea, si hacemos, no sé, un deporte como sea la natación, el yoga, el baile, la meditación o dar paseos, ejercicios físicos, nos ayudan a mantener el estado de ánimo neutro. Es decir, no nos produce estrés. Cuando uno está haciendo un ejercicio no está estresado. Bueno, eso también tiene que ver con el alimento psicológico, pero también tener en cuenta, Steffi, el alimento psicológico que nosotros aportamos a los demás, ¿no? Porque nosotros también somos fuente de alimento psicológico. Y a uno mismo, ¿no? Porque también a veces los más duros con uno es uno mismo. Entonces, a veces cometemos errores y nos damos durísimo, porque bueno, estamos hablando de cuidar mucho el entorno, pero no es que una persona se Ujú. equivoque o haya cometido un error o haya, y entonces sacarla de una vez. No, de pronto puede ser No. una persona que nos viene a mostrar y enseñar algo, que también es muy importante. Entonces es cuidar el entorno, pero de una manera también compasiva. Para mí la compasión con uno mismo primero es fundamental en la vida, porque a veces nos enseñan a ser demasiado regludos, a unas normas estrictas en el colegio, la religión. Entonces vamos en contra de nosotros mismos en muchas ocasiones. Y por eso también Ujú. nos instauramos con heridas y miedos. Exacto. Mariano, es a punta de repetición, entonces se puede avanzar en términos de ya uno no tener tantos miedos en la vida. Sí, a ver, de repetición, o sea, con una rutina de afirmaciones, decretos, compromisos, luego las acciones de avance, luego los blindajes, luego lo que tú mencionabas, lo que mencionábamos, ¿no? El alimento psicológico. También, bueno, el trabajo interno, eso era lo que estabas mencionando, ¿no? El trabajo interno es fundamental, pero también, como vivimos en un mundo, en el plano físico, ¿no? Donde estamos vinculados con la realidad externa, también es importante que a las personas se les recomienden estas cosas para trabajar en el plano externo, con el entorno, pero sí, o sea, la nutrición de nosotros mismos en cuanto a lo físico y lo psicológico y nuestra propia expansión de conciencia, el incremento del amor propio también. Pero le podríamos agregar una técnica muy práctica que yo recomiendo mucho en las terapias y es muy efectiva, que es la modificación de la narrativa interna. Es decir, sí, ejemplo, y también la podemos explicar en profundidad porque yo pienso que va a servir mucho a la audiencia. Es decir, la historia que nos contamos de nosotros mismos, ¿no? Y esto nos va a permitir saber, por ejemplo, hacer un ejercicio de la modificación, o sea, para modificar la narrativa interna, nos va a permitir saber qué es lo que pensamos realmente de nosotros mismos y realizar cambios en la programación. Bien, esto se tiene que hacer con total honestidad y nos va a ayudar a percibir un componente también fundamental, que de momento no lo hablamos, pero también quizás lo podríamos hablar, que son las creencias limitantes que nosotros podamos llegar a tener. Que las creencias limitantes son subconscientes. Ahí está la trampa. Entonces, el ejercicio de la modificación de la narrativa interna, ¿cómo se hace? Primeramente, yo siempre recomiendo hacer una meditación de silencio y respiración consciente de entre 5 a 10 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos relaja y nos apertura el subconsciente, nos tranquiliza la mente, oxigena la mente. ¿Y qué es lo que hay? Tres formas de hacerlo. Primero, la forma más básica y la forma más práctica para hacerlo es escoger un papel y comenzar a escribir la descripción que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿bien? O puede ser filmarnos en vídeo también, ponemos a grabar el móvil y nos describimos, o puede ser grabar un audio de voz, ¿bien? La grabación hacerla entre 10 a 15 minutos, ¿bien? Y luego reproducir esa grabación
La grabación tiene que ser con una descripción de nosotros mismos, ¿bien? Honesta y sincera. Y luego reproducir esa grabación y analizarla con objetividad, como si uno fuera otra persona, como si uno estuviera escuchando la narración de un amigo. Porque esto nos permite desidentificarnos de nosotros mismos, ¿bien? Y por eso ahí podemos analizarla objetivamente, analizarla como si estuviésemos escuchando a otra persona, ¿bien? Y es un ejercicio, claro. Sí, y es un ejercicio muy útil en el que se puede recabar mucha información. Entonces, nos describimos, lo escuchamos con objetividad y luego, si vemos que hay cosas que mejorar, porque nosotros cuando la observamos con objetividad vamos a ver que hay cosas que podemos mejorar, ¿bien? Porque eso es lo que nosotros mismos pensamos de nuestra propia persona y eso en realidad es lo que la mente subconsciente cree que somos. Entonces, como eso es lo que la mente subconsciente cree que somos, desde ahí manifestamos realidad y desde ahí también manifestamos estados internos. Y en realidad eso no es lo que somos en lo profundo, porque lo que somos es una conciencia. Lo que nosotros estamos viendo aquí es todo programación. Entonces, eso en realidad es la visión que tenemos nosotros mismos de la configuración de nuestra mente subconsciente, para decirlo mejor. Y entonces, eso es como que es lo que le da la orden a la mente subconsciente para que actuar. Entonces, lo que tenemos que hacer es escoger una hoja y modificar esa narrativa interna. Es decir, hacer ajustes conscientes. Tunearla, por así decirlo. ¿Con qué? Con la narrativa interna que nosotros deseemos tener. ¿Bien? Y luego, esa narrativa interna ajustada a conciencia, la grabamos, ¿bien? Y la escuchamos por la mañana y por la noche sistemáticamente un mínimo de 21 días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El subconsciente se va a creer esa nueva narrativa y la va a adaptar a la realidad paulatinamente. Y luego vamos a comenzar a funcionar con la nueva configuración. Es un hackeo total. Hackeo, mira, perfecto, hackear la mente es un hackeo. Claro, oímos lo que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos con los ajustes ya realizados sistemáticamente hasta que nos creamos que esa es nuestra realidad. Mira, yo toda la vida había dicho, yo no soy buena para correr, yo no soy buena para correr, corro y me dolía el pelo, las uñas, las piernas, todo. Yo decía, terrible, pero la mente ya yo la había instaurado y la había estructurado para que no corriera y hago muchos otros deportes. Y ahora dije, voy a hackear mi mente. Sí, soy buena. Y empecé, María, no solamente a hacerlo y ya, y es como si nunca hubiera tenido ese bloqueo. Pero claro, uno mismo se da cuenta y se dice de cosas que uno cree que es capaz y cosas que no cree que es capaz. Si lo crees, lo creas. Si creíste que no eres capaz, no eres capaz. Si creíste que eres capaz, eres capaz. Entonces, buenísimo esa fórmula que uno mismo se diga a uno cómo hacer para, para hackearse la mente, oyéndose. Eh, Tú hablabas de unas horas específicas que son horas muy importantes durante el día para poder hacer ese tipo de cosas, de oírse. ¿Cuáles son esas horas? Son principalmente, sí, son momentos del día que pueden ser apenas uno se despierta por la mañana y apenas uno se va a dormir, justamente antes de irse a dormir. Pero también nosotros podríamos en esas horas, en esos momentos del día, buscar el estado de vigilia, el estado de somnolencia, que es un estado ese estado en el que estamos entre despiertos y dormidos. ¿Bien? Ese es el estado ideal para ingresar las afirmaciones, para ingresar los mensajes o para ingresar también la narrativa interna. Bien, esa narrativa que hemos ajustado. Buscar el estado de somnolencia justo cuando uno se despierta por la mañana y antes de irse a dormir por la noche. Bien, porque ahí es cuando podemos, todo lo que ingresa ahí en el subconsciente, la mente está totalmente relajada, el subconsciente se abre y ahí es el momento indicado para hacer la programación con afirmaciones, bien, y limpiar la mente. Perfecto. Uno como
sabe que está, porque tú nos hablabas de algo y es la co-creación. Vamos a hackear la mente para poder co-crear realmente como queremos. Pero uno cómo sabe que realmente está co-creando y no está creando desde sus miedos. Como ya sabemos, haciendo todo este proceso, uno dice, bueno, listo, estoy haciendo el proceso, ahora cómo sé que realmente estoy en co-creación y no estoy creando desde un miedo. Y eso se habla mucho, por ejemplo, antes de hacer una reprogramación, se habla en, o sea, hacerlo, yo siempre recomiendo hacerlo de la mano de un profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque eso en la terapia reflexiva se analizan los deseos conscientes que tenga la persona. Es decir, lo que tenga que ver con su propósito de vida, lo que tenga que ver con su intención fundamental. Y, y obviamente si la persona está intentando eh, manifestar algo que no le va a ser conveniente, ¿no? Obviamente nos damos cuenta en la terapia porque todavía no hay una sanación del sistema de pensamiento falso. Por eso lo que se recomienda al principio es comenzar a trabajar en la reprogramación del subconsciente con la sanación del sistema de pensamiento falso, ¿no? Entonces ahí, luego de que la persona tenga sanado el sistema de pensamiento falso, es decir, las creencias de daño que tenga, transformarlas en ideas de invulnerabilidad, las ideas de carencia que tenga la persona, pasarla a ideas de abundancia, las ideas de egoísmo, pasarlas a ideas de altruismo, las ideas de pérdida, en fin, las ideas de control de la realidad, las ideas de tiempo también, porque hay mucho apego al pasado y mucho apego también al futuro. Entonces, yo cuando en las terapias tenemos que hacer cosas vinculadas con los anhelos y con los deseos, lo hago una vez que la persona haya trabajado quizás 5 o 6 sesiones con afirmaciones vinculadas a la sanación de su sistema de pensamiento para liberarse del miedo. Entonces ahí, luego de 5 o 6 sesiones donde la persona ya tiene el sistema de pensamiento en cierta forma saneado, ahí es cuando vienen los deseos conscientes, es decir, lo que está alineado con su conciencia, los anhelos que puede ser quizás modificar su trabajo, puede ser. Quizás quiere hacer un proyecto personal y quiere dejar la oficina y quiere dejar la empresa donde trabajó 20 años, ¿no? Porque lo siente desde su corazón, porque al sanar su sistema de pensamiento se motivó con mucha motivación, mucha iniciativa, mucha voluntad y quiere volverse emprendedor. Bueno, entonces ahí ese es un claro indicador que eso no es una fabricación egoica desde el miedo y desde el ego, sino que es algo más alineado con la verdad, con el amor, es una cocreación porque nace desde lo más profundo de su alma, ¿no? Pero es un proceso identificarlo, es un proceso identificar eso, sí. Identificarlo es, depende también como de lo que uno vaya sintiendo. Esa puede ser la brújula, ¿no? Lo que tú sientes, lo que hace que tu corazón esté feliz, puede ser la brújula para identificar si es algo creado desde el miedo o es algo creado desde el amor. Sí, porque cuando se hace la reprogramación para sanar el sistema de pensamiento falso, se van en cierta forma las emociones negativas, ¿no? Entonces, al irse las emociones negativas, la persona empieza a tener sentimientos más puros, ¿bien? Entonces ahí realmente puede seguir su sentir, seguir lo que siente, seguir su, bueno, la intuición, lo que se llama la intuición, seguir la intuición, ¿bien? Seguir la intuición que muchas veces no le hacemos caso y que realmente se puede convertir en la brújula o debería ser la brújula de nuestro camino, de lo que queremos hacer, es conectarse más con uno mismo, ¿no? A veces le hacemos mucho caso a lo que oímos de los demás, a las experiencias de otros, pero nos olvidamos de escucharnos a nosotros mismos, a lo que queremos, a lo que nos hace Ujú. felices. Definitivamente yo siento que ahí es donde uno puede conectarse con lo que es y hacer las cosas desde el amor y no desde el miedo. Mariano, tú tienes un libro, háblanos un poquito
de este libro, dónde lo podemos conseguir. Y tú en el libro tocas todos estos temas, ¿no? Porque es importante saber que si queremos profundizar, alguien quiere profundizar sobre los temas que estamos hablando, puede comprar el libro y ahí hay una explicación mucho más detallada de todo esto, porque, bueno, yo igual creo que si la gente está acá en la cuenta y está viendo lo que nosotros estamos hablando, es porque de todas maneras ya está lista para recibir la información. Pero en el libro sí se habla de una manera más detallada. ¿Dónde se puede encontrar tu libro? El libro lo pueden, bueno, en España está en librerías físicas, sino también lo pueden solicitar en Amazon. Está en edición, sí, en edición digital o en tapa blanda, ¿bien? Y también en físico llegó a México hace poco y va a ir llegando a diferentes lugares de Latinoamérica con el tiempo. Pero en Amazon lo pueden encontrar y de manera digital también está en Amazon. Así que ahí está disponible, sí, sí, sí. Que alguien está pasando por un momento difícil. Todos tenemos momentos, retos en la vida. Yo he normalizado las terapias, yo he tomado terapias con Mariano en momentos muy álgidos donde yo decía, no voy a salir de esta, no voy a salir de esta, y han sido terapias muy provechosas. Mariano es un excelente escucha. Entonces, si alguien también está pasando por un momento muy intenso, un momento muy reto de su vida, que piense que no se puede salir, pues Mariano también está listo para recibir consultas uno a uno, ¿no, Mariano? Sí, sí, claro que sí. Y bueno, y también me alegro mucho que tú hayas mejorado mucho también. Y Ay, sí, mírame, mírenme si yo se te ve pude. muy contenta y muy feliz. Sí, me Muy sirvió activa mucho. también, en redes sociales, muy activa. Sí, gracias. No, de verdad que yo tomé terapia con Mariano en un momento muy álgido de mi vida. Todos pasamos por esos momentos, pero pues acá yo desnudando mi oscuridad, sí tuve un momento muy intenso donde me pasaron muchas cosas al mismo tiempo y yo dije, no, no voy a poder salir de esta. Así que si usted está pasando por un momento de estos, pues primero normalizar ir a terapia, porque es mucho mejor uno hablar con una persona profesional que con un amigo que de pronto pues sí se va a desahogar, pero qué rico que tengas un profesional diciéndote, mira, de pronto revisa esto, mira esto, haz esto, y de verdad cambiar ese sistema de pensamiento de miedo, porque yo cuando empecé con Mariano, estaba concentradísima en mi miedo, o sea, estaba metida y hundida a más no poder en mi miedo, en una desvalorización impresionante, por eso sí es muy importante con quien uno se rodea. Y ahora miren, no, pues estoy contando otra historia y puedo ser una voz para muchas personas que pasaron, que están pasando o que han pasado momentos complejos, momentos retos, porque la vida es dinámica. Entonces estamos siempre pasando y atravesando cosas que tenemos que atravesar para poder ver la luz y hoy yo poder verlo de una manera distinta, reírme y sonreír cuando miro y digo, qué rico aprendizaje, qué momento tan importante, pero mira que viví todo el proceso, lo sentí todo, fui a terapia, estuvimos charlando y bueno, mira, que sí se puede. Hiciste afirmaciones, ¿no, Steffi, también? Yo viví todo el proceso de hackeo de la mente, hice afirmaciones, hicimos meditaciones también, me concentré mucho en mí, en vivir el proceso y mira que sí cambié mucho el pensamiento de miedo. Yo estaba metidísima en el pensamiento de miedo y a veces nos pasan cosas y en vez de pues tener una visión distinta, nos metemos en el miedo, que también es parte del proceso, pero se reestructura con las afirmaciones, con las meditaciones y la repetición me parece súper importante. Yo soy un poco cansona cuando la gente me habla, no permito que me hablen en negativo y se ha vuelto, mucha gente se ríe de mí, pero es algo que me ha servido tantas que no lo permito. No me gusta cuando alguien se está quejando de algo. Yo digo, no, por favor, no, porque es un trabajo, tal cual como el deporte, la alimentación y todo, tus sentimientos y tus emociones también hay que cuidarlas. Entonces yo me lo he tomado demasiado en serio y el cambio ha sido muy lindo, muy positivo. No significa que no te pasen cosas, pero sí significa que cuando te llenas de herramientas, pues vas a transitar con mucho más amor esas cosas que te pasan. Exacto, es importante que lo menciones, te agradezco que lo menciones también, porque a veces se comparte o está muy compartido en la sociedad el hecho de
observar los temas a mejorar y actuar sin utilizar ningún método, ¿no? Y eso produce también conflictos de programación, ¿bien? Es decir, por ejemplo, con la misma programación, sin sanarla, actuar para contrarrestar la creencia ya detectada. Bien, ahora vamos a dar un ejemplo, pero eso produce un agotamiento de energía porque chocan programas y no hay fluidez. Por ejemplo, la frase esta de inténtalo aunque tengas miedo, ¿no? Entonces, no, primero tenemos todos los recursos y todas las herramientas para sanar el miedo puntual con la reprogramación y luego intentarlo. No hace falta intentarlo con miedo, ¿bien? O a veces, viste, cuando algo realmente nos importa, a veces a mucha gente le pasa que lo sabotean, ¿no? Lo saboteamos. Entonces, una vez detectado esto, que dice, bueno, me importa esto, entonces no lo voy a sabotear. Entonces la persona dice, no lo voy a sabotear, pero sin sanar esa creencia limitante. No la sana con afirmaciones, con el proceso, con esto que comentabas tú, con la narrativa interna, con todos los recursos que tenemos, las acciones de confirmación, los blindajes. No lo sana. Entonces, ¿qué va a suceder? Porque escuchó la frase actúa con miedo o actúa igual, no importa. Una parte de la mente va a querer sabotear aquello importante, porque no está sanada, y la otra no. Entonces se va a producir un conflicto de programación. Y esto, a ver, ¿a qué es lo que lleva? A un desgaste de energía. ¿Bien? Porque chocan dos fuerzas, chocan dos programas. Se llama en psicología disonancia cognitiva. Entonces, eso no produce una sanación. Lo que realmente produce una sanación es, por ejemplo, el testimonio que tú estás compartiendo tan amablemente. O sea, hacer una terapia reflexiva, que una persona se dé cuenta cuáles son las afirmaciones puntuales y los mensajes puntuales que necesita tu mente, hacerte un plan de meditaciones, de rutinas, con varias meditaciones que no solamente estén asociadas a un tema puntual, sino que meditaciones y afirmaciones que estén relacionadas, pero que sean diversas para sanar varias partes del sistema de pensamiento, con eso tener constancia. Y luego también las acciones de confirmación, el blindaje y lo que tú mencionas también, esto de me hablan en negativo, bueno, en ese momento, claro, no estoy en condiciones de escuchar negatividad, no quiero escuchar negatividad, no permito escuchar negatividad. Entonces, claro, blindarse y bueno, entonces ahí vemos los resultados, ¿no? Claro, es verdad. Y eso se conjuga mucho con una pregunta que nos hacen de la ansiedad, entonces viene del subconsciente, pero si yo me concientizo que sufro de ansiedad, ¿puedo mejorar? Es decir, cuando haces consciente algo y dices, tengo ansiedad, es como la primera parte de sanar ese subconsciente. Sí, darte cuenta de la ansiedad, a ver si la puedo leer. Entonces, si viene del subconsciente, pero si me concientizo de que sufro ansiedad, ¿puedo mejorar? Sí, es el primer paso. Es el primer paso, bueno, es casi el 50%. O sea, que el diagnóstico sea certero. Bien, eso es lo importante. Por eso también se requiere un profesional, porque a veces una persona piensa que tiene ansiedad, pero porque lo leyó por internet, 2 o 3 síntomas, entonces dice, tengo ansiedad, pero quizás no tiene ansiedad. Y a veces hay que ver también las experiencias que tuvo la persona para ver si realmente eso tiene que ver con ansiedad o tiene que ver con que hay algunas creencias falsas que le dan mucho miedo, bien, porque a veces está muy relacionado o está muy confundido, ¿no? El miedo, la ansiedad, la angustia, la tristeza, bien, está como las personas piensan que son todo lo mismo, ¿no? Entonces, una vez que sabemos realmente qué es lo que tenemos, 100%, ahí realmente ya tenemos el 50% del trabajo hecho, porque ahí ya podemos, en el caso de que se diagnostique ansiedad, ahí ya podemos armar el plan las rutinas de meditaciones para hacer por la mañana, por la noche, acciones de confirmación, blindaje, la narrativa interna, y eso quizás dura aproximadamente un mes y medio,
y ahí la persona se va a liberar de la ansiedad, claro que sí. Claro, mira, mira qué lindo eso, sí. Yo me quedo con eso, hackear la mente, qué importante es hackear la mente. Hay un proceso y un protocolo como todo, qué rico poder también uno hacerlo y acudir a un profesional que te indique cómo hacerlo. Mariano, vamos a dejar todos tus datos por si alguien te quiere contactar para poder ahondar en todo el tema. Ya, Mariano, pues como hace sesiones uno a uno, pues ya que te contacten, me escriban a mi interno o te escriban a ti directamente, que ya ahí están tus datos si quieres poner tu teléfono o la información que quieras poner. A mí me parecen, bueno, tus terapias no solamente es que me parezcan pues muy lindas, sino que a mí me ayudaron demasiado. Entonces, por eso como que lo recomiendo con mucha responsabilidad y desde lo que a mí me pasó, desde lo que a mí me ha servido. Siempre es un placer hablar contigo, Mariano. Muchas gracias. Qué lindo poder tener estos espacios y poder llevar esta información a más y más gente para uno poder nutrirse. A veces la ansiedad, la depresión y la tristeza se viven en silencio. Entonces, qué lindo ser la voz de aquellos que no han podido, no se han atrevido a hablar y poder decir, hey, sí se puede mejorar, sí se puede avanzar, sí se puede cambiar ese sistema de pensamiento. Así que te agradezco muchísimo, Mariano, este espacio. No sé si quieras aportar algo más. Agradecerte, Steffi. Gracias por la oportunidad de, sí, de hablar de estos temas, de difundirlos, como tú mencionas. Yo también lo voy a subir a mi canal de YouTube también. Y siempre es muy agradable conversar contigo. Y me alegro también mucho de que estés muy bien, de verte muy bien. Y cuando quieras, aquí estamos para seguir iluminando, alumbrando sobre diversos temas y también felicitarte por todo tu trabajo, por todo lo que estás haciendo, que aportas mucho a mucha gente, ¿no? Y gracias nuevamente, gracias por este espacio. Qué lindo, Mariano. Besos y abrazos. Saludos. Oye, Gracias. no sé si quieres hablar un poco del taller que ustedes tienen de pareja, porque ese tema del taller, ¿ustedes van a hacer un taller pronto sobre la pareja o sobre eso? No, Covadonga tiene un nuevo curso que está por comenzar, que es Unión Sagrada. Pero ese ¿Pero es lo hace un contigo? curso. No, No, no. no. Yo a lo último participo en un, bueno, pero no es que lo hace conmigo, lo hace ella individualmente, pero sí, es muy interesante, se llama Unión Sagrada. Y en mi caso yo estoy con un curso que se llama El Camino hacia la Sanación de la Mente, ¿no? Que, bueno, hablamos del libro particularmente, y eso, sí, eso está activo, ya vamos por la clase número 7, que va a ser, la clase número 7 va a ser el 5 de julio, este sábado, ¿no? Entonces, si alguien quiere participar, que me escriba. Sí, 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 eso está activo. Ok, ok. Bueno, Mariano, muchas gracias. Que tengas una feliz noche allá. Gracias. Feliz día para ti también. Adiós. Adiós. Chao, Chao, Gracias. chao. chao.